Lucas 15 del 1 al 24. Voy a leer rápidamente y luego vamos a mirar versículo por versículo sobre el corazón de Dios en esta palabra de Lucas capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15 es un capítulo que bíblicamente tiene una importancia. Lucas 15 es la historia del pecador. Lucas 15 nos enseña cómo el pecador puede ser salvo, cómo el pecador puede recibir la salvación. Lucas capítulo 15. La historia del pecador, cómo el pecador puede ser salvo. ¿De qué forma el pecador puede recibir la salvación? De eso enseña Lucas capítulo 15. Pero cuando nosotros miramos Lucas capítulo 15 versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Entonces, ¿quiénes buscaban a Jesús? Dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. ¿Para qué se acercaban a Jesús? Para oírle. Eso dice el versículo 1. Los publicanos y los pecadores. Publicanos y pecadores, cuando ellos miraban su condición, cuando miraban sus obras, no miraban obras buenas. ¿Por qué? Los publicanos en el tiempo de Jesús tenían una fama. La fama de los publicanos era la fama de ladrones. Esa es la fama de los publicanos, son odiados por las personas les tienen odio porque ellos cobraban los impuestos. ¿A quién? A sus paisanos, a los mismos judíos. Siendo judíos, ellos trabajaban en ese tiempo para los romanos y cobraban los impuestos. Entonces los judíos, ¿cómo miraban los judíos a los publicanos? A los cobradores de impuestos en ese momento como ladrones, pero les tenían mucho odio, mucha rabia, realmente les tenían mucha rabia. Pero dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús. Cuando los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús, dice que ¿para qué se acercaban?
Dice que se acercaban para oírle. Ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando nos acerquemos a Dios para escuchar a Dios, para oír a Dios. Ese es el corazón que Dios quiere. Pero hay dos grupos. Publicanos y pecadores se acercaban para oír a Jesús. El versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, en Lucas capítulo 15, que es la historia de la salvación del pecador o de los pecadores, hay dos grupos que se acercan a Jesús o dos grupos que se encuentran con Jesús. Publicanos y pecadores se acercan para oír, pero los escribas y los fariseos, que conocen muy bien de la ley, se acercan ¿para qué? Para murmurar, para hablar mal de Jesús. Porque no ven a Jesús como el Salvador. No lo ven como el Salvador. Pero aquí claramente nos está diciendo que ellos, los escribas y los fariseos que tienen conexión con la ley, ellos tienen conexión con la ley, escribas y fariseos. Los escribas transcribían letra por letra. ¿Qué transcriben? Letra por letra. Ellos escribían la ley, la Biblia, letra por letra. Y los fariseos también en ese momento ellos conocen la ley de forma muy exacta, muy detallada. ¿Por qué? Porque es una religión en este momento de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, los fariseos son personas religiosas, bastante religiosas. Entonces, esos son los dos grupos que miramos aquí que se acercan a Jesús. Los pecadores y los publicanos para oír a Jesús. El versículo 1. Y el versículo 2, dice el versículo 2, nos está diciendo que Jesús, o a Jesús se acercaban también ¿quién? Los escribas y los fariseos, pero no para escuchar a Jesús, sino para murmurar. Esas son las personas que tienen conexión con la ley. En vez de recibir el corazón de Jesucristo, en vez de creer en Jesucristo, en vez de recibir la salvación de Jesucristo, ¿qué hacen? Murmuran, desprecian a Jesucristo, pero están conectados ¿con qué? Con la ley. En el versículo 3 dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, Jesucristo va a hablar de tres parábolas muy importantes en Lucas capítulo 15. Estas tres parábolas nos van a hablar de ¿qué? De la salvación, de la posición que tenemos que tener para recibir la salvación o para ser salvos por Jesucristo. ¿Cuál es la posición? La posición de perdidos. El pecador es un perdido. El pecador es un perdido. Entonces primero habla de la oveja perdida. Lucas 15 es el capítulo del pecador, de cómo el pecador puede ser salvo. Primero habla de la oveja perdida, luego habla de la moneda perdida y está hablando del alma nuestra que está perdida. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Esos tres ejemplos, ¿por qué uno tras otro? Para que entendamos de forma clara que lo que está perdido es el ser humano. El alma del ser humano está perdida desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron. Nosotros perdimos el reino de Dios, perdimos el cielo, perdimos nuestra alma porque ya quedamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios, que todos quedamos ¿qué? Destituidos. Romanos capítulo 5 dice, todos, por cuanto todos pecaron, ya todos están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Todos. Romanos 3, Romanos 5, claramente explican que por el pecado estamos separados de Dios. Separados de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre dejó a Dios, se desconectó de Dios. El hombre se perdió. El pecador es un alma que está perdida. Porque el hombre, ¿quién dejó? El hombre dejó a Dios. Esa es la condición del ser humano que está perdido. ¿A quién dejó el hombre? El hombre dejó a Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice que hay dos males grandes sobre la tierra. Los dos grandes males más grandes es el hombre abandonó a Dios, el hombre dejó a Dios. Ese es el mal más grande. El hombre dejó a Dios. Ese es el pecado. El hombre dejó a Dios, el hombre abandonó a Dios.
Bíblicamente un pecador es un perdido, está perdido. Sin Dios está perdido. No tiene esperanza. El apóstol Pablo también en un momento él dice que él estaba sin Dios también. Eso es el ejemplo de que del pecador, sin Dios, perdido. Entonces, una persona que está en un lugar que por primera vez llega a un lugar no conoce nada de ese lugar. Como no conoce, en un momento se pierde, porque no conoce el lugar, no conoce el camino exacto. Si una persona no conoce un camino exacto, por primera vez va a un lugar, pueda que se pierda. Cuando una persona está perdida no sabe dónde está, porque está perdido, no sabe dónde está. La Biblia nos va a explicar de forma detallada. Lo primero que Dios le dice a Adán cuando Adán pecó es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Por qué le dice dónde estás? Dios quiere que Adán se ubique delante de Dios, que ubique su corazón. ¿Dónde está el corazón de Adán? ¿Por qué? Adán se perdió. Adán ya no está en el mundo de Dios. Adán quedó en las tinieblas. Adán vivía en el corazón de Dios. Adán vivía en el mundo de Dios, que es la luz. El mundo del bien, el mundo de Dios. No había mal en ese mundo. Pero como Adán dejó a Dios, Adán se perdió. Entró en el mundo de las tinieblas. Y en el mundo de las tinieblas no se sabe cuál es el camino. Ahí no se sabe. ¿Cómo podemos creer en Dios? En ese mundo no hay forma de encontrarse con Dios. En el mundo de Satanás, el hombre está perdido. Por eso la Biblia enseña que Satanás engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero. Por eso cuando Adán dejó a Dios, Adán se convirtió en pecador, el alma de Adán está perdida. Adán completamente está perdido. La vida de Adán está perdida. El alma de Adán está perdida. La vida de Adán está perdida. Entonces, Adán, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Él tiene que regresar a Dios nuevamente. ¿Desde dónde tiene que regresar a Dios? No con su cuerpo. Adán tiene que regresar a Dios con su corazón. Por eso Dios lo primero que le pregunta, la primera pregunta bíblica, la primera pregunta que aparece en la Biblia, la hace Dios. Y Dios lo que pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el corazón de Adán? Dios quería que Adán se ubicara delante de Dios. Que Adán descubriera, Adán fue creado por Dios. Adán estaba con Dios, unido con Dios por la fe, pegado a Dios. Escuchaba a Dios directamente, lo escuchaba. El corazón de Adán estaba unido con el corazón de Dios. Pero cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que hizo Adán? Adán se desconectó del corazón de Dios. El corazón de Dios y el corazón de Adán quedaron ¿qué? Desconectados. Entonces Dios quiere que Adán descubra que él ya no está con Dios. Adán se convirtió en pecador. A la izquierda se fue el corazón de Adán 100%, todo hacia la izquierda. Por eso en la Biblia, izquierda y derecha son muy importantes. Está hablando de la dirección del corazón de Dios. Siempre el corazón de Dios va hacia la derecha. Siempre. Dios tiene un rumbo. Dios tiene un norte exacto. La Biblia enseña claramente. Hay una posición dentro del Edén. Hay una posición. Dios no puso en el Edén en cualquier lugar. Hay una posición exacta en el Edén donde Dios colocó al ser humano. Dios siempre dice a la derecha. Ese es el corazón de Dios. Los de él a la derecha. Hay un rumbo, hay un camino del corazón de Dios. A la izquierda significa el corazón de Satanás. Adán cuando cogió hacia la izquierda, Adán se perdió. Dios hacia la derecha y Adán tomó el rumbo hacia la izquierda, caminos contrarios. Hacia la izquierda, caminos contrarios. Hacia la izquierda, caminos contrarios. ¿Realmente está con Dios o estoy sin Dios?
Porque las personas, ¿qué piensan? Si van a una iglesia, si oran, si leen la Biblia, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. La Biblia lo que nos muestra desde Génesis capítulo 3 es que el hombre abandonó a Dios, se separó de Dios y el hombre tomó el camino de la izquierda. Ese es el camino que el hombre tiene hacia la izquierda con Satanás. Porque Dios tiene el camino de la derecha. El camino del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, del cielo va hacia la derecha. Pero el camino del ser humano desde Génesis capítulo 3 es a la izquierda, en sentido opuesto al corazón de Dios. Por eso Dios le quiso enseñar a Adán cuál era su problema. Por eso lo primero que Dios le dice a Adán es: ¿dónde estás tú? No físicamente. ¿Dónde está tu corazón? Adán tenía que descubrir: yo estoy desconectado de Dios, estoy perdido. Estoy sin Dios. Perdido. Dios le dijo: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Ya está perdido. Murió espiritualmente. Se quedó sin Dios. Por eso está perdido, porque no tiene a Dios. Juan 14:6, Jesucristo dice: yo soy el camino. Yo soy el... ¿Qué significa? El hombre se perdió, el hombre quedó sin camino. El hombre no tiene camino al cielo, sino es Jesucristo, no hay más. El hombre se quedó sin verdad, por eso Jesucristo dice: yo soy la verdad, porque el hombre no tiene verdad. El hombre es mentiroso. Satanás es mentiroso, el hombre es mentiroso. Hacia la izquierda. Por eso Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Camino opuesto a la derecha. El hombre se perdió, desde Adán está perdido. Desde Adán. Por eso Dios quiere que nosotros revisemos nuestro corazón a través de la Biblia, mirando la Biblia. Por eso el ejemplo de Lucas 15 es el ejemplo del pecador. Y primero, ¿qué dice? En el versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Habla de un pastor y habla de una oveja perdida. Esa oveja perdida es el alma mía. Dios quiere que yo me identifique con una oveja perdida. ¿Qué significa? Necesito al pastor para que me salve. ¿Porque yo qué soy? Una oveja perdida. Una oveja perdida, ¿qué puede hacer para salvarse? Nada. Y aquí dice que esa oveja perdida, aquí dice en el versículo 4, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es una oveja perdida. ¿Qué significa? No hay esperanza para esa oveja, no hay forma de ser salva, no hay forma que pueda vivir. ¿Por qué? La oveja es indefensa, la oveja es débil. Si el pastor no la encuentra, si el pastor no la salva, se va a morir. Porque ella no tiene capacidad para vivir por sí misma. En la naturaleza de la oveja, ella no puede vivir por sí misma. Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo del polvo de la tierra, de algo insignificante. Del polvo. ¿Para qué? Para que el hombre viviera siempre en una condición delante de Dios, humilde, humillado delante de Dios. Y reconociéndonos como que pequeños delante de Dios, insignificantes. Por eso necesitamos a ese Dios tan grande. Por eso nos hizo del polvo de la tierra, para que nunca se nos olvidara quiénes somos delante de Dios. Para que siempre miráramos a nuestro Dios como el ser grande y poderoso, como nuestro Salvador, como nuestro todo. Por esa razón nos hizo algo tan diminuto como el polvo. Para que nuestro corazón viva humilde delante de Dios. Esa oveja que está perdida, ¿qué necesita? Necesita un Salvador. Una oveja perdida necesita un Salvador. Por eso aquí Dios nos quiere enseñar: la posición del pecador es la posición del perdido. No hay nada que pueda hacer el pecador para ir al cielo. No puede hacer nada.
La obra humana no alcanza para que el hombre pueda ser salvo. La obra humana no alcanza para ir al cielo. Es imposible. Por eso aquí, 100% la salvación depende de quién. ¿De quién depende la salvación? Del pastor, 100%. La oveja perdida es el pecador. ¿Qué tiene que hacer el pecador para ser salvo? No puede hacer nada. Nada. Uno lo mira aquí, es muy claro, es muy sencillo. La oveja perdida es el ejemplo del pecador. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la oveja? Esforzarse, luchar. No. 100% la obra de la salvación es la obra del pastor y no más. Tiene que buscar la oveja y tiene que salvarla. Por eso en la salvación solamente cuenta la obra del Salvador, de Cristo y no más. Es la única obra que cuenta para ser salvos. Por eso aquellas personas que dicen que para ser salvos cuenta la obra de Cristo, pero yo también tengo que portarme bien, yo tengo que cumplir los mandamientos, esas personas no saben lo que es la salvación. O están en el versículo 2 de los escribas y los fariseos que se acercan a Jesús, pero se acercan para murmurar. No creen en Jesucristo. No creen, desprecian a Jesucristo. Por eso muchas personas piensan que son cristianos, pero no son cristianos realmente. ¿Por qué? Cuando hablan de la salvación, hablan de que la salvación depende también de las obras humanas. De que tenemos que cumplir mandamientos, de que tenemos que ser buenos, de que tenemos que tener tal tipo de vida. Porque si no tenemos una vida correcta y una vida moralmente buena, no podemos ir al cielo. Pero no saben qué es la salvación. La salvación 100% depende solamente de la obra de Cristo. Nunca la salvación depende de nosotros, de nuestras obras, de nuestro comportamiento, no. La salvación depende solamente de Jesucristo. Por eso en Lucas 15 aparece el ejemplo de la oveja perdida. Dice en el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Quién hace todo? El pastor, 100%. En la salvación solamente cuenta la obra de Cristo, o aquí en este caso, la obra de quién, del pastor. No cuenta la obra de la oveja. Aquí no dice que la oveja juiciosamente cumplió los mandamientos, o que la oveja ayunó, o que la oveja oró, que la oveja no dice que la oveja hizo nada. Lo único que la oveja, la posición de la oveja es que está perdida y no más. Es una oveja perdida, significa es una oveja que no tiene esperanza, no tiene salvación, no puede hacer nada para vivir. Esa es la condición del pecador. No puede hacer nada para ir al cielo. Nada. Completamente nada. Esa es la posición real del pecador. Por eso Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Dios quería que Adán reconociera, yo me perdí, estoy sin Dios. Estoy sin salvación. No tengo esperanza. ¿Dónde estás tú? Si una persona se reconoce pecadora, tiene que descubrirse en esa posición. Yo no puedo hacer nada para ir al cielo. Soy una oveja perdida. Sí, esa es la posición del pecador. Una oveja perdida. Sin pastor. Separado de Dios. Por eso está perdido. El pecador está perdido. Pero muchas personas en la posición de pecador que dicen, Dios está conmigo, yo estoy con Dios. No. Esa no es la posición del pecador. Dios está conmigo, yo estoy con Dios. No. El pecador es el perdido, está desconectado de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y como el pecador es un perdido, significa que el pecador se desconectó de Dios. Está en un camino diferente. El pecador está en el camino de Satanás, no en el camino de Dios. Y Dios por el alma de nosotros, por su gran amor, aquí dice que Él busca al pecador. Dios busca al pecador hasta encontrarlo. Cuando lo encuentra, Él es quien lo salva, es quien hace todo. Dice que lo pone sobre sus hombros gozoso. ¿A quién? A la oveja, al pecador. Es Cristo quien lo salva, es Cristo quien le da descanso al pecador. No hay otra forma. Dice que en este momento está cargando ¿a quién? Al pecador, a la oveja perdida. La carga, ¿por qué?
porque nunca la oveja perdida por sí misma puede ser salva. Puede regresar a casa, nunca, ya no puede. Cuando ella se perdió, el ser humano se perdió, significa que se desconectó de Dios, se perdió con Satanás. Eso es un pecador. Quedó desconectado de Dios, sin Dios. Por eso Cristo vino a este mundo como el buen pastor. Y a cada uno de nosotros nos buscó, nos cargó. Aquí dice, sobre los hombros nos cargó. ¿A dónde nos llevó? A la cruz. A la cruz. Por eso Pablo podía decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que cuando Cristo fue a la cruz, no solamente fue Cristo, nosotros también fuimos a la cruz. Cuando Cristo muere, nosotros morimos. Él nos salvó. Cargó. Esa oveja no puede hacer nada para ser salva, no puede hacer nada. Por eso aquí habla del amor de Dios. Esa oveja perdida, esa oveja que se separó del pastor, esa oveja que dejó al pastor, esa mala oveja que dejó a su pastor, al pastor que le estaba dando todo, que la amaba tanto, la dejó al pastor, abandonó al pastor. ¿El pastor qué hace? Por ese gran amor, deja 99 y se va a buscar a la que está perdida. La Biblia dice que dejó a las 99 y se fue a buscar a la oveja perdida. Es mi alma. Cristo vino a este mundo a salvarme a mí, a salvar mi alma del infierno. Por eso cuando una persona se descubre como pecadora, descubre dos cosas muy fuertes. Yo dejé a Dios, yo abandoné a Dios. Pero Dios, por su amor, por su misericordia, me buscó, me amó. Por eso Cristo fue a la cruz por mí. Él fue a la cruz por mí. A la cruz llevó mi pecado, sí. Pero la Biblia también enseña que nosotros fuimos crucificados juntamente con Jesucristo. Él hizo todo. Sí, a la cruz fue mi pecado. Cristo llevó mi pecado a la cruz. Sí. Pero no solamente mi pecado. A mí también. A mí también me salvó. Salvó mi alma. A mí también. Aquí dice que esa oveja la busca, la encuentra y luego ¿qué hace? La carga en sus hombros gozoso, alegre, feliz. Salvé esta alma del infierno. Ese estaba perdido con Satanás, lo traje a mí nuevamente. Ahora es un nuevo corazón conmigo. Por eso el pecador tiene que descubrir, pecador significa a la izquierda, un corazón diferente al corazón de Dios. Cuando una persona cree en el Evangelio, está con Dios realmente. Cuando una persona encuentra la salvación, se encuentra con Dios, se conecta de nuevo con Dios. Eso es la salvación. La salvación no es un cambio de comportamiento, la salvación no es una vida religiosa. La salvación no es el producto de una oración que repiten las personas, eso es un engaño. Muchas personas piensan que ser salvo es repetir una oración y repetir una oración no hace salvo a nadie. La salvación es 100% la obra de Cristo en la cruz. Y cuando yo creo esa obra con mi corazón soy salvo porque creí, acepté que Jesucristo me encontró. Llevó todo mi pecado a la cruz. Todo mi pecado lo llevó a la cruz. Y a mí también me llevó a la cruz. A mi pecado y a mí. Cristo, la Biblia enseña, llevó mi pecado. Pero no solamente mi pecado, a mí también me llevó ¿a dónde? A la cruz. Por eso Pablo podía decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Una persona dice, no, yo soy pecador, yo tengo pecado en mi corazón. ¿Cómo Cristo va a vivir allá adentro con el pecado en el corazón de nosotros? ¿Cómo? El Evangelio nos enseña que el Dios Santo pueda vivir con el pecado, pueda morar
o que tenga comunión con el pecado. Eso no es bíblico. La Biblia enseña: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Por eso el que estaba perdido, el que estaba sin Dios, con Satanás, no había forma de regresar, no había forma de volver, no había forma de ser santo, de ser justo, de ser hijo de Dios. Nosotros no teníamos opción. Por eso en la salvación, toda la obra de la salvación la hace Cristo. Toda. De principio a fin, la salvación es 100% la obra ¿de quién? De Cristo. En la salvación no vale la obra humana. No sirve. No es bíblico que el ser humano diga que porque él se bautizó es hijo de Dios, o porque él tuvo un sueño y una visión, o porque él hizo una oración de fe, o porque un día tenía un accidente y Dios lo salvó de ese accidente y dice que es salvo. No, eso no tiene nada que ver. La salvación es 100% la obra de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo que nos limpió del pecado. Eso es la salvación. Quien cree esa verdad es salvo. Y quien no ha creído esa verdad no es salvo. Es una ovejita perdida. Está perdido. Pero aquel que cree en la obra que dice la Biblia del buen pastor de Jesucristo, dice que buscó a esa oveja hasta encontrarla. Él nos encontró a todos. Nos encontró. Nos salvó. Llevó todo nuestro pecado a la cruz. Y en la cruz lo limpió. Aquí no dice que falló. Dice que encontró esa oveja, la encontró. Encontró nuestra alma, la limpió del pecado. Nos encontró, nos salvó. No hay error, no hay falla. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Creer esa verdad. De esa forma se conecta con Dios. Cuando un pecador cree en el Evangelio, se conecta con Dios. Si no cree en el Evangelio, sigue desconectado. Izquierda. Por eso el arrepentimiento es, cuando descubre que está equivocado, da el giro del corazón hacia Dios. Porque descubre que está equivocado, que está con Satanás, que siendo pecador no está con Dios. Cuando un pecador descubre eso, su corazón tiene que girar. Eso es el arrepentimiento hacia Dios. El arrepentimiento no es pedir perdón. El arrepentimiento no es el cambio de conducta. Una persona piensa que si tomaba y deja de tomar, entonces se arrepintió. No. No. Al cielo no van rehabilitados. Al cielo van los que se arrepienten de su pecado, que es estar separado de Dios, y regresan al corazón de Dios nuevamente. Porque descubren cuál es su problema, que están separados, perdidos, sin Dios. De eso se arrepienten. De que están sin Dios. Dice el versículo 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La encontré. Es la obra de Él. Aquí no hay nada para la oveja, para jactarse la oveja. No hay nada para que la oveja diga: no, pero yo también hice algo. Hay que darle crédito a la oveja. No, la oveja no tiene crédito. En la salvación nosotros no tenemos ningún crédito. No hay crédito para nosotros. He encontrado, es la obra de Él. He encontrado la oveja que se había perdido. Ya no está perdida. Él la salvó. Antes de ser salvos nos llamamos pecadores. Después que recibimos la salvación nos llamamos justos. Las ovejas de Dios se llaman justas o justos. Los creyentes bíblicamente se llaman justos. Antes hablamos de eso en Mateo capítulo 25. Dice exactamente: las ovejas las pone a la derecha y después dice los justos. Y a la izquierda, el grupo de los que no son justos los llama cabritos, son los pecadores. Por eso aquí, la oveja que está perdida es hallada, es salvada por Cristo. No puede decir que está perdida todavía. El pecador sigue diciendo que es pecador, que cree en Cristo. El pecador dice que cree en Cristo. Él dice creer en Cristo, pero dice que es pecador. Dios no tiene hijos pecadores. Los hijos de Dios bíblicamente se llaman justos.
no pecadores. Los pecadores bíblicamente son cabritos. La oveja cuando está perdida, ¿cómo tiene que llamarse? Pues la oveja perdida, un pecador. Pero cuando ya la encontraron no puede decir que es perdida, porque ya no está perdida. Está con el pastor. De igual forma, aquel que ya recibió la salvación no puede decir que es pecador. Aquel que es hijo de Dios no puede decir que es pecador. Tiene que decir, yo soy justo por la sangre de Cristo. Tiene que creer esa verdad. Dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios está feliz y alegre cuando esa persona cree en Dios. Ya no está perdida. Dice que Dios, ¿qué hace? Fiesta en el cielo. Hay gozo, ¿dónde? En el cielo. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Habla nuevamente de un perdido, pero está colocando el ejemplo de ¿qué? De una moneda, de una dracma. Esa dracma perdida es el alma nuestra. Una moneda que se perdió. ¿Qué puede hacer una moneda para encontrarse con su dueño o con su dueña en este caso? ¿Sí? Te habla de una mujer que perdió una moneda. Una moneda perdida es un pecador, un alma perdida. ¿Qué puede hacer una moneda para ser rescatada por su dueña que la perdió? ¿Qué puede hacer? Entonces la moneda puede hablar. No, nos pone este ejemplo para que miremos. Una moneda no puede hacer nada para ser salva, para ser rescatada. No puede hablar, no puede caminar, no puede hacer nada. No puede esforzarse. Este es el ejemplo del alma perdida. Es una moneda perdida. Tiene peso para caer, pero no tiene nada de fuerza para levantarse. Para llegar nuevamente a la mano de su dueña, no puede hacer nada. Para caer sí, peso. Para caer sí. Nosotros también tuvimos, para separarnos de Dios, impulso. Satanás puso el impulso para separarnos de Dios. Como ese peso de la moneda que cae. Y puede correr, una moneda cae y puede separarse bastante así, corriendo. Sí, eso sí puedo. La moneda cae, se separa, corre. Pero para regresar no puede. Regresar no puede. Esa moneda se cayó, se corrió, se separó de su dueña, no sabemos cuánto. Luego, ¿qué hace? Cae. Ahí queda. No puede levantarse. No puede. No tiene capacidad para volver a su dueña. El alma del ser humano cuando se separó de Dios fue esa moneda que corrió hacia Satanás y cayó. De ahí no puede hacer nada. Nada. ¿Qué puede hacer esa moneda para regresar a su dueña? Nada. No tiene fuerza, no tiene capacidad para levantarse, para regresar, no puede. Es imposible que esa moneda regrese. Ese es el alma nuestra. Pero Cristo vino a esta tierra a rescatar la moneda perdida, el alma mía que estaba perdida. Él vino. Él vino por mi alma. Siendo el cielo tan valioso, siendo el cielo tan grande, ¿para qué tiene que venir Dios a buscar una moneda tan pequeñita? Si en el cielo tiene cosas tan grandes, tan valiosas. Hay oro, hay las piedras preciosas, la Nueva Jerusalén así tan bonita. ¿Para venir a esta tierra por una moneda? Dios ama mucho nuestra alma. Es esa moneda perdida. El mar en el cielo es de cristal. Las calles son de oro. ¿Para venir a esta tierra por una moneda? Siendo el cielo tan valioso.
teniendo piedras tan valiosas, tan preciosas, Dios se bajó a esta tierra a buscar una moneda que se cayó, se perdió. Esa es el alma nuestra. Es nuestra alma. No podemos hacer nada porque nos caímos así. Desde bien arriba nos caímos. Desde la gracia de Dios. ¿Cómo esa moneda puede regresar a Dios? Es imposible. No hay forma de que regresemos a Dios. Por eso Cristo vino ¿a qué? A buscarnos, a salvarnos. Él, por amor, por su gracia. Dice el versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Entonces esta mujer busca la moneda y está feliz por una moneda. Hace una gran fiesta. A las vecinas, a las amigas, se las reúne. Hace una fiesta por una moneda. ¿A ustedes en la casa se les ha perdido una moneda? Y han buscado esa moneda de poquito valor, una moneda de muy poco valor. No un billete, una moneda. En el país donde estén. La moneda más pequeñita que tengan. Ustedes por esa moneda buscarían tanto hasta encontrarla con tanta diligencia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 5 días. ¿Buscarían tanto, con tanta diligencia una moneda? No. No. Dios sí. Es el alma nuestra. Ese Dios tan grande. Buscó tanto nuestra alma como una monedita perdida. Nos ama muchísimo. Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Él nos ama mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un corazón que fue hecho por Dios. Tenemos un alma que fue hecha por Dios. Eso Él ama muchísimo. Ama mucho. Nuestra alma. Como esa moneda se perdió, el alma de nosotros estaba perdida. Esa moneda cuando estaba en la mano de su dueña, muy diferente cuando esa moneda se pierde. Muy diferente. El pecador es la moneda perdida, que se cayó y supongamos salió corriendo, se perdió. No puede hacer nada para regresar. Nada. Pero dice que esta mujer buscó insistentemente hasta encontrarla. Y cuando la encuentra esa monedita, ¿a quién invitan? A las vecinas, a las amigas, hace una fiesta por la moneda que se perdió. Ese es el corazón de Dios. Dios es un Dios que se alegra cuando una persona cree en Él, cuando se encuentra nuevamente con Dios, cuando se salva ya del infierno porque creyó en el Evangelio. Hay una fiesta en el cielo, dice la Biblia, una fiesta. ¿Por qué? Por una moneda. Por una oveja también hay una fiesta. ¿Por qué? Dice que Dios hace una fiesta en el cielo. Por eso para Dios una gran alegría, un gran gozo es cuando una persona descubre que está perdida y ve que Jesucristo es el camino, que no hay más camino, que Jesucristo es la verdad, que es la vida, que es el único camino al cielo, no hay más. Cuando esa persona descubre eso, deja el camino a la izquierda y se conecta con Cristo. Ahí. La Biblia nos lleva a la cruz. Ahí el pecador es salvo. Ese es el camino al cielo. El pecador ahí se salva. Ahí es el camino al cielo. No hay más. Ese es el único camino al cielo. No hay más. Versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿De quién está hablando? Del pecador. El pecador tiene que descubrir: entonces yo siendo pecador no puedo hacer nada para ir al cielo. Nada. Completamente nada. Es 100% la obra de Cristo, no hay más. Es la gracia, la misericordia de Dios porque no hay más. Es la única forma de ir al cielo es a través de Jesucristo, de la obra de Cristo. Por eso Lucas 15 explica la oveja perdida, el ejemplo del alma perdida, la moneda perdida, el ejemplo del alma perdida, y luego habla del hijo perdido. En el versículo 11 dice: también de un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos. ¿Se separó de quién? Del padre. Ese hijo, cuando se separó del padre, se fue ¿qué? Lejos a una provincia apartada. Ya quedó perdido. Se separó del padre. ¿Qué le pidió? Le pidió la herencia a su padre. A los padres no se les pide la herencia en vida. Él le pidió a su padre la herencia cuando estaba vivo. Su padre no había muerto. ¿Qué significa? Dentro del corazón de este hijo, el hijo menor, dentro de su corazón ya el padre murió. Dentro de su corazón se separó de su padre. Él no quería, aunque era menor, la Biblia pone el hijo menor. ¿Qué significa? Necesita a su padre, necesita el cuidado, la ayuda de su padre. Él necesita a su padre. Pero dentro de su corazón, él menosprecia a su padre, rechaza a su padre y le pide la herencia. Deme la herencia, yo me voy, yo no voy a vivir más con usted, no quiero vivir más con usted. Yo puedo vivir por mí mismo, yo puedo vivir solo. ¿A quién dejó? Dejó a su padre. Lo abandonó. Ese es el ejemplo del pecador. El pecador no está con Dios, el pecador abandonó a Dios. Esta verdad las personas tienen que aceptarla porque está escrito en la Biblia. Tienen que descubrir que como pecadores no están con Dios. Están desconectados de Dios, desligados de Dios. Por eso aquí dice, el hijo menor, ¿qué fue lo que hizo? Se fue lejos a una provincia apartada, lejos. Entonces muchas personas dicen, parece que en mi vida espiritual algo está mal, hay algo que no funciona. Las personas buscan, algo está mal, ¿qué será? ¿Qué no estoy haciendo bien en mi vida de creencia que siento que algo no fluye con Dios? Entonces, intentan de muchas formas estar bien con Dios. Pero ¿cuál es el problema? La Biblia, ¿qué es lo que enseña? La Biblia enseña que el pecador está lejos de Dios. El hijo menor se fue lejos, dice, a una provincia que apartada, bien lejos de Dios. Este hijo menor se fue bien lejos de su padre, lejos. Esto que dice aquí, esta distancia de la que habla Lucas 15, es la distancia del corazón del ser humano con Dios. El pecador está bien lejos de Dios. Dice que se fue a una provincia y a una provincia apartada. Se fue bien lejos. Él no quería estar cerca de su padre. Se fue lo más lejos que pudo de su padre. Lo más lejos que pudo. Ese es el ejemplo del pecador. Por eso el pecador, aunque va a la iglesia, aunque hace ayunos, aunque hace vigilias, él no sabe cuál es su problema y piensa que entre más vigilias haga y se levante a las 2, 3 de la mañana a orar y a hacer muchas cosas, se siente mal con Dios. Él sabe, en su corazón sabe, hay algo que está mal, hay algo que no fluye con el corazón de Dios. Pero eso no se restaura con una vigilia, no es aguantando sueño. Eso no se restaura aguantando hambre con un ayuno, no. Puede hacer las vigilias que quiera, pero está lejos de Dios, en una provincia apartada. No importa cuántos ayunos haga, está lejos de Dios. Esos ayunos no sirven de nada. Esas vigilias no sirven de nada. Porque el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El problema es que está lejos de Dios. El pecador, ¿qué es lo que necesita? Está perdido. Necesita regresar a Dios nuevamente. El alma del pecador es regresar a Dios, volver a Dios. ¿Por qué? El alma del pecador está lejos en una provincia apartada sin Dios. Está sin el Padre. Ese es su problema, que está lejos de Dios, apartado de Dios, en otro mundo diferente al mundo de Dios. Dice el versículo 13,
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Las personas que piensan, mi problema es que estoy viviendo de forma perdida, mi problema es que tengo vicios o tengo ciertos comportamientos que son malos, y las personas piensan que ese es el problema. Entonces, ¿qué piensan? Como tengo una vida perdida, piensan que el problema es la vida perdida, tratan de remediar la vida perdida, los vicios, las adicciones. Pero ¿qué pasa? El problema no es la vida perdida, el problema es que están perdidos de Dios, sin Dios, desconectados de Dios. Lo que tienen que cambiar es de lugar, regresar a Dios, volver a Dios. No es cambiar comportamientos, porque muchas personas siguen lejos de Dios, pero ahora son religiosos, muy religiosos, están lejos, sin Dios, pero ahora ayunan todos los días, hacen vigilias todos los días, oran a Dios, le piden perdón por todos los días, pero siguen lejos de Dios, ya no toman, ya no son groseros, pero siguen lejos. Son muy decentes, pero están lejos de Dios, desconectados del corazón de Dios. Siguen sin Dios. Humanamente, moralmente, son buenas personas, pero están en una provincia apartada sin Dios. Nunca han regresado a Dios. Por eso la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Cuándo regresaste a Dios a través de la Biblia? ¿Cuándo volviste? Aquí dice el ejemplo, la oveja perdida regresó con el pastor. ¿Pero cómo? ¿Por ella? ¿Por su esfuerzo? No. El pastor la buscó porque está perdida, no puede hacer nada. El pastor la cargó en sus hombros, y la llevó al redil. ¿Quién hizo todo? El pastor. 100% Jesucristo. Una persona para encontrarse con Dios tiene que ver la obra de Cristo completa, la gracia de Dios completa. ¿Qué significa? Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Es 100% la obra de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, no hay más. El corazón de la persona tiene que encontrarse con esa verdad, con el Evangelio. Conectándose con el Evangelio, creyendo esa verdad de que nuestro pecado fue limpio en la cruz, ahí regresamos a Dios. Con el Evangelio nos conectamos con Dios. Sin el Evangelio no. El Evangelio es lo que nos conecta ¿de quién? ¿Nos conecta con quién, perdón? Con Dios. Por eso el Evangelio dice que es el Evangelio de la reconciliación. Nos encontramos con Dios, con el Evangelio. Él limpió nuestro pecado en la cruz. Quien descubre esa verdad, ¿qué descubre? Ya no hay nada que me impida estar con Dios. No hay nada que me impida ser hijo de Dios. Nada. Porque en la cruz, el muro del pecado que me separaba de Dios quedó destruido. Ya no hay nada que me impida para correr a Dios, para acercarme al trono de la gracia. Ya no hay nada que me impida. Porque la sangre de Cristo quitó ese muro. El muro del pecado. La separación que había entre Dios y yo. Entre el corazón de Dios y mi corazón. Que era el pecado. ¿Sí? Entonces había así una especie de ¿qué? Una separación. No me permitía conectarme con el corazón de Dios. Ese muro lo quitó quien Cristo en la cruz. Por eso ahora me puedo conectar. Antes no. Había algo que no permitía, ¿sí? Algo no permitía que mi corazón conectara con el corazón de Dios. El pecado. Pero Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Cargó el pecado, lo quitó. Mi corazón ahora se conecta con el corazón de Dios. Ahora sí, antes no podía. Por eso el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación. Por eso Cristo dice que nos llama amigos. ¿Por qué? Entre los amigos no hay algo que divida. Antes éramos enemigos, pecadores éramos enemigos. El pecado nos hizo enemigos de Dios. Cristo quitó la enemistad, quitó el pecado. ¿Cómo nos llama Cristo? Amigos. Hijos de Dios por la fe, por el Evangelio. Así enseña la Biblia. Por eso, el problema no es la vida perdida. El problema es el corazón que está perdido, el alma que está perdida. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Muchas personas se preguntan, ¿yo por qué me fracaso en esta vida? ¿Por qué me fracaso?
¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea una vida diferente? ¿Por qué tengo que experimentar el fracaso? Cuando el hombre se separó de Dios, el hombre ya fracasó. Ya. El hombre no sabe. Muchas personas piensan que se fracasan cuando su matrimonio se acabó. No. El ser humano se fracasó en Adán. En Génesis capítulo 3, la raza humana se fracasó. Ahí nos fracasamos todos. El hombre piensa que se fracasa cuando viene un cáncer a su vida o viene una enfermedad. No, ahí no se fracasó el ser humano. El ser humano piensa que se fracasa cuando viene una quiebra económicamente. No, ahí no se fracasa el ser humano. El fracaso del ser humano está en Génesis capítulo 3. El pecador es un fracasado. Sin Dios, ¿qué más fracaso hay que no tener a Dios? Ese es el peor fracaso del ser humano. No tener a Dios. Por eso, la Biblia nos enseña que comenzó a faltarle. Lejos de Dios, al hombre le falta todo. Le falta la paz, le falta la tranquilidad, le falta el amor. El hombre no tiene paz. Para el pecador no hay paz, dice la Biblia, en este mundo. Si el pecador no encuentra el camino que es Cristo, no hay paz. Si el pecador no se encuentra con la cruz, no hay paz para el pecador. No hay. No hay paz. No hay alegría. Entonces, ¿qué empieza a experimentar el pecador sin Dios? Dice, comenzó a faltarle. Le falta la alegría, le falta la paz. Esa es la vida de un pecador. Nada lo llena, nada le satisface. Nada. Porque el pecador está fracasado sin Dios. ¿Qué tiene que experimentar? La vida fracasada. Está sin Dios. Por eso la Biblia enseña, separados de mí, nada podéis hacer. Dice, nada. Nada. Las personas piensan, si me esfuerzo, si lucho, yo puedo cumplir los mandamientos. No, el pecador no puede. No puede. El pecador es la oveja perdida que no tiene esperanza, está sin salvación, no hay opción. Si no es por el pastor que la salva, la rescata, la oveja no hay opción para salvarse. La moneda que está perdida no tiene opción para salvarse. Si no la busca la dueña y la rescata, no hay forma de que pueda ser salva esa moneda o pueda ser hallada o encontrada. En la cruz, Cristo nos salvó. Halló nuestra alma que estaba perdida. En la cruz. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Y nos muestra el camino. Él es el camino. Él es la salvación. No hay más. No hay que hacer nada. En la salvación es solamente la obra de Cristo lo que cuenta. No hay ninguna obra más aparte de la obra de Cristo. 100% la obra de Cristo. La oveja perdida no hizo nada. Tenía que morir. No había esperanza. Pero el buen pastor Cristo la salvó. Y gozoso la llevó en sus hombros. La salvó. Él hizo todo. Él hizo 100% todo. Cuando la lleva en los hombros, nos enseña 100% la gracia. Ella no tuvo que hacer nada para regresar. No tiene que poner su esfuerzo. ¿Quién está haciendo todo? Gozoso la lleva sobre sus hombros. Eso es la gracia. Dios está gozoso dentro de la gracia. Gozoso. La oveja no tiene que poner su esfuerzo, que tiene que caminar, que tiene que esforzarse. No. 100% es la obra de ¿quién? Del pastor. Dice que la lleva sobre sus hombros. ¿Qué significa? Reposo total. Ella no hace nada. La están cargando. Ella no hace nada. ¿Quién hace todo? Cristo, el buen pastor. La moneda que se perdió, ¿qué hace ella para ser encontrada, para ser hallada? No hace nada. La señora hace todo. Ella, limpiando, buscando exactamente por todo lugar, encuentra la moneda y está gozosa también. ¿Quién hace todo? Ella. La moneda no hace nada. 100%, la dueña hace todo. El hijo menor se separó del padre, dejó a su padre. Es el pecador que dejó a Dios, se fracasó.
¿Qué tiene que experimentar el pecador? Fracaso. ¿Qué tipo de fracaso? No de salud, no del dinero, no del matrimonio, no. El pecador tiene que experimentar el fracaso del corazón. Sin Dios, yo estoy perdido. Ah, soy pecador, ahora entiendo. Sin Dios estoy perdido. Yo soy pecador porque estoy perdido, no tengo a Dios. Estoy perdido. ¿Qué necesita? Ser hallado por Cristo. El pecador no tiene que hacer nada, tiene que ser salvo por Jesucristo. Cristo tiene que hacer todo, 100%. Dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Piensa que puede hacer algo, voy a esforzarme, voy a luchar, yo puedo cambiar. No. ¿Dónde termina? Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, dice aquí, que comían los cerdos, pero nadie, dice nadie, le daba. Dice claramente que nadie le daba. ¿En qué condición está él? En una condición de fracaso total. Nadie le daba. Usted está mirando a los cerdos que están comiendo, él tiene hambre, nadie le da. Entonces él descubre que llegó a un punto tal de su fracaso que un animal vive mejor que él. Muchas personas en este mundo viven tan tristes, tan decepcionadas, que piensan que viven peor que los animales. ¿Por qué? No tienen esperanza. No tienen esperanza. Cuando una persona se encuentra con Cristo, se encuentra con el camino. Va a descubrir si hay camino, si hay solución. Yo no tengo, yo no puedo, pero Cristo sí. Se encuentra con el camino. Cristo es el camino. Se encuentra con la esperanza, con el gozo, con el que puede cambiar su vida, con el que puede darle felicidad en este mundo, porque no hay otro camino para la felicidad sino Cristo, no hay más. No es el dinero, el camino de la felicidad no es el dinero no hace feliz a nadie. El camino de la felicidad no es la fama, el camino de la felicidad no es como humanamente la gloria que los seres humanos buscan en este mundo. No, eso no hace feliz a nadie, ni los reconocimientos, eso no hace feliz realmente. El ser humano, aunque experimente esas cosas, eso no llena el corazón del ser humano. El ser humano se va a sentir vacío, algo falta, claro, falta Dios. El pecador se pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Lo que le falta al pecador es a Dios. Eso es lo que falta. Este hijo dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Nadie. Pero él descubrió algo. En ese fracaso, el corazón de él por fin logra nuevamente pensar en Dios. Descubre que su problema no es la vida perdida, no son los vicios. Descubre que su problema no es humanamente sus fracasos, que él esté en la porqueriza. Él descubre que su problema es que está sin el Padre. Ahí ocurre el cambio del corazón de él. Él descubre, mi problema es que estoy sin Dios. Cuando descubre eso, en su corazón nace una necesidad, regresar a Dios. Volver a Dios. Regresar. Su corazón ahora siente necesidad de regresar ¿a quién? A Dios, porque descubre que ese es su problema, que está sin Dios. Dice el versículo 17. Y volviendo en sí es, meditó, pensó profundamente y descubrió, este es mi problema. No es la vida perdida. Mi problema no es ahora que no tenga dinero.
Mi problema no es la necesidad económica que tengo. Ese no es mi problema. Muchas personas piensan que su problema en la vida es su economía, o su salud, o su matrimonio. No, ese no es su problema. El problema del ser humano es que el ser humano quedó perdida. El ser humano quedó perdido. Quedó sin Dios. El ser humano tiene que descubrir que ese es su problema. ¿Qué necesita? Volver a Dios, regresar a Dios. Él se dio cuenta. Yo necesito volver ¿a quién? A Dios. Necesita volver a Dios. Yo necesito volver a Dios. Regresar a Dios. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Se dio cuenta. Mi problema es que estoy desconectado de mi padre. Ese es mi problema. Estoy desconectado de Dios. Ese es mi problema. Estoy lejos en una provincia apartada sin Dios. Estoy sirviendo a alguien diferente a mi padre, que no quiere nada bueno para mí. Él descubrió, tengo un amo diferente. Ese amo diferente lo puso a trabajar para los cerdos y no le daba alimento. Él alimentaba a los cerdos, pero no lo alimentaba a él. Quien descubre esa verdad descubre, el pecador tiene un amo diferente a Dios. Ese es el problema del pecador. El pecador tiene un amo que lo pone a alimentar cerdos. Por eso el pecador en un momento siente una vida de esa forma. Empieza a descubrir que tiene una vida peor que la vida de los cerdos. Eso le pasa al pecador. Descubre, tengo una vida peor que los cerdos. Tengo una vida sucia, asquerosa que yo no quiero. Yo no quiero. No quiero alimentar más a los cerdos. No quiero desperdiciar mi vida de esta forma como estoy viviendo. Suciamente. Pero el problema no es la vida sucia, la vida perdida no es el problema. Él descubrió, aún los jornaleros que están con mi padre viven mejor. Aún los jornaleros. Jornaleros son como trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores de Dios? Los ángeles. Un pecador está lejos de Dios, separado de Dios. Ese es su problema. Un ángel aún no es hijo de Dios, pero está mejor. Aunque es como un jornalero de Dios. Pero está mejor que un pecador, porque el pecador está separado de Dios. Un ángel no es hijo de Dios. Los ángeles no tienen calidad de ser hijos, son criaturas. Son como jornaleros. Pero él descubrió, mi problema es que estoy sin mi padre. Ya el corazón de él se movió ¿hacia dónde? Hacia su padre. El corazón del pecador, cuando descubre cuál es su problema, que está sin Dios, el corazón del pecador automáticamente se mueve hacia Dios. Descubre, mi problema es que estoy sin Dios. ¿Cómo regreso? ¿Cómo vuelvo a Dios? ¿Cómo me conecto de nuevo con Dios? Aquí explica. Dice el 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él descubre, he pecado contra el cielo. ¿Qué pecado él? ¿Pecado humanamente? ¿Que le mintió a otra persona? ¿Que él robó? No. ¿Que él adulteró? ¿Que él mató? No. Él no ve el pecado en forma horizontal hacia las demás personas, no. Él ve un pecado. He pecado contra el cielo. ¿Cuál es el pecado contra el cielo? La rebelión, el ser humano en contra de Dios, a la izquierda, sin Dios. Se alejó de Dios, se separó de Dios, abandonó a Dios. Eso es lo que él hizo. Este padre que está en Lucas 15 es Dios. El hijo pródigo, el hijo perdido, somos nosotros, es nuestra alma perdida sin Dios. Él dijo, me levantaré. ¿Qué significa? Fracasado 100% como pecador, como la moneda perdida.
ay, no puedo hacer nada. Pero él dice ahora, me levantaré. ¿Dónde está haciendo el cambio? En el corazón. No es que dice que físicamente. No, aquí está hablando en su corazón. Mi problema es que estoy lejos del Padre. Pero con mi corazón yo voy a regresar a mi Padre. Dice, me levantaré e iré ¿a dónde? E iré a mi Padre. Yo voy a regresar. Todo eso ocurre en el corazón. En el corazón dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él descubre un pecado que nunca ha visto. Pecó contra el cielo y contra Dios. Eso es, el hombre dejó a Dios, abandonó a Dios. Terminó con un dueño diferente alimentando cerdos. Y por fin en la porqueriza se dio cuenta de su problema, que no es la porqueriza. Muchos piensan que son pecadores, ¿por qué? Porque están en la porqueriza, porque están en las adicciones, porque tienen muchos problemas o muchos fracasos. La porqueriza tiene varios nombres. Entonces muchos piensan que su problema es la porqueriza. ¿Qué tratan de cambiar? La porqueriza. No. El problema del pecador es que está sin Dios. Por eso termina en la porqueriza. Lo que el hombre necesita es regresar a Dios. El alma del ser humano tiene que regresar a Dios. Cambiar de rumbo y tomar el rumbo de Dios, del corazón de Dios. Por eso aquí dice el versículo 18. Me levantaré e iré a mi Padre. Esa es la solución bíblica del pecador. Regresar a Dios. E iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me reconozco pecador. Yo pequé contra el cielo. El pecador tiene que descubrir su pecado real. El pecador pecó contra el cielo, pecó contra Dios. Entonces muchas personas, supongamos, si una persona asesinó y piensa, ¿sí? Se siente condenado por esa falta, por esa falla, por ese pecado, se siente condenado. ¿Y qué piensa? Si yo le pido perdón a Dios porque yo hice eso, ya. No es pidiendo perdón. El corazón tiene que regresar a Dios. El corazón tiene que volver a Dios porque el corazón del ser humano se separó de Dios. Por eso el ser humano tiene que volver a Dios. Con su corazón tiene que regresar a Dios. Mi corazón tiene que regresar a Dios. ¿El qué hizo? Regresó a Dios. La Biblia enseña cómo el corazón del hombre regresa a Dios, se encuentra con Dios. Y cuando un ser humano, su corazón se encuentra con Dios, ya no dice que es pecador. ¿Cómo? Justo porque regresó a Dios. Si sigue diciendo que es pecador es porque no ha regresado a Dios, está desconectado. Por eso es que sigue diciendo que es pecador, porque está desconectado. No es hijo. Pero cuando se conecta con Dios, cuando regresa a Dios, él, cuando está desconectado, no se reconoce como hijo, sino como pecador. Él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es el arrepentimiento, se descubre su pecado, su maldad. Yo no soy digno de ser llamado hijo. Ya sé cuál es mi problema, estoy desconectado de mi padre, voy a regresar a mi padre. Esa es la solución, regresar a quién, a mi padre. Dice el versículo 19, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿El qué piensa? Él piensa regresar, ¿por qué? Por su esfuerzo, por su obra. Así quiere regresar como jornalero, por su trabajo. Los pecadores piensan que pueden ser aceptados delante de Dios por su esfuerzo, por su obra. Pero eso es un corazón hacia la izquierda. Ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es hacia la derecha, la gracia, el amor. Él piensa que si hace algo bueno, va a agradar a su padre. Si se esfuerza, ahora sí voy a portarme bien, voy a hacer bien y así voy a agradar a mi padre. No.
Él cuando regresa, ¿cómo regresa? Huele mal porque está alimentando los cerdos. Tuvo una vida perdida. En esa vida perdida, la vida de la condición de él es una condición 100% deplorable. No hay nada bueno. Su ropa, ¿cómo tiene que estar? Sucia. Su cabello, su piel, su sal, todo. Él se quedó en una condición de estar cuidando cerdos y no se alimenta. Pero ¿qué piensa todavía? Si yo me esfuerzo, si hago bien con mi padre, aunque me acepte como un trabajador, como un jornalero. El padre, ¿qué corazón tiene para él? Darle todo. El amor, la misericordia, la gracia. Pero a cambio de nada. Lo único que el padre quiere es que regrese. El padre no quiere que él se esfuerce, que él obre, que él haga muchas cosas. No, lo único que el padre quiere es que su corazón regrese a él y no más. Que regrese a él. Eso es lo que el padre quiere. Pero él, ¿qué piensa? Que me acepte al menos como un jornalero. Yo voy a trabajar y que me recompense, pero al menos como un jornalero así. Ya el corazón está humillado realmente. Pero él piensa que el Padre lo tiene que aceptar por algo que él hace. No. En la salvación no cuenta nuestra obra. No vamos a estar con Dios por nuestro esfuerzo. Los que tienen hijos, los que son padres, saben que los padres no esperan nada de sus hijos para que sean hijos. Sus padres experimentan la gracia. Los padres quieren dar a sus hijos. Quieren dar. Es el corazón natural del padre para su hijo. Darle. Dar. Entonces la mamá tiene a su bebé y dice, bueno, usted para que sea mi bebé ahora lo voy a poner a que para los pañales trabaje. No, no tiene sentido. El bebé recibe todo de la madre, todo, 100% todo, porque y ella se siente contenta, feliz. El padre también se siente contento y feliz dando todo a su bebé. Hay padres que tienen hijos ya muy adultos, muy adultos, y todavía dicen mi bebé, y mi bebé tiene 50 años. Y le dicen mi bebé. Pero ya es una persona de tercera edad, pero su papá o su mamá, que ya son mucho más avanzados, ¿sí? Le dicen que mi bebé todavía. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Dar gracia, dar misericordia, dar el amor, sin nada a cambio. Ese es el camino, eso es la cruz, no hay más. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, él regresa a Dios. Con el Evangelio nos encontramos con Dios, hay la conexión con Dios. Él es el camino, Cristo es el camino. Mi corazón quedó desconectado y separado de Dios, entonces ¿yo cómo regreso? ¿Cómo regreso a Dios? Si ya sé que mi problema es que estoy desconectado, separado de Dios. ¿Cómo regreso? Jesucristo es el camino, usted está perdido. ¿Qué necesita? Un camino para encontrarse con Dios. El camino es Cristo, el camino es el Evangelio. Con el Evangelio nos conectamos con Dios, nos encontramos con Dios porque Cristo es el camino. Es la verdad, es la vida. De esa forma el corazón regresa a Dios. Con el Evangelio nos encontramos con Dios, nos conectamos con Dios, porque Cristo es el camino. Así el pecador regresa a Dios. A través del Evangelio, a través de la Biblia nos encontramos con Dios. Dice, levantándose vino a su padre cuando aún estaba lejos. Esa es la condición del pecador siempre. Siempre está perdido, siempre está lejos. Dice cuando estaba ¿qué? Lejos. Cuando estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre. ¿Cuándo lo vio su padre? Lejos. Lejos, ¿quién lo vio?
¿quién vio a quién? ¿Quién encontró a quién? ¿El hijo encontró al padre o el padre encontró al hijo? Aquí dice, y cuando aún estaba lejos, esa es la condición del pecador, siempre lejos de Dios, sin Dios. Pero dice que el Padre lo vio. Ese es el corazón de Dios. El Padre lo vio. Dios nos vio. Dice, y fue movido a misericordia. No hay más. Esto es la salvación pura, genuina, bíblicamente. El corazón de Dios dice que fue movido a misericordia. Si yo no lo salvo, Él no va a ir al cielo nunca. Si yo no voy a la tierra, si no lo miro al ser humano con misericordia, no va a ser salvo nunca. Dios fue movido a misericordia cuando nos vio desde el cielo a nosotros. Y con su Hijo nos trazó el camino al cielo. Con su Hijo nos limpió del pecado una vez y para siempre. Su corazón fue movido a misericordia. Somos salvos por misericordia, no entra nunca nada más. No hay otra cosa que añadir a la misericordia de Dios. Al amor de Dios no le podemos, pero tengo que portarme bien, pero. No. Cuando estaba lejos, significa sin Dios, Él nos vio, nos halló, significa nos halló, estábamos perdidos. Él fue el que nos halló, Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos encontró. Su corazón fue movido a misericordia y ¿qué pasó? Corrió. Ese es el amor de Dios. Corrió. ¿Cómo estaba el hijo? Sucio. Él estaba sucio. Fracasado. El corazón separado. Pero ya en el corazón de él al menos descubrió algo. Mi problema es que estoy sin mi padre. Yo quiero encontrarme con mi padre, pero no sé dónde está. Yo quiero encontrarme, no sé dónde está. Pero su padre lo vio. Estaba aún lejos, lo vio. El corazón de Dios fue movido a misericordia y corrió. Ese corrió es Cristo corrió por nosotros. Corrió. Cristo corrió. Nos salvó, nos limpió del pecado. Él corrió para salvarnos. Se echó sobre su cuello y le besó. Esto es el amor, la gracia de Dios. Le besó. En la condición que estaba, como estaba. Le mostró su amor, su misericordia, su perdón. 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Significa la sangre de Cristo. El mejor vestido. Es la gracia de Dios. Tiene que quitarle el vestido sucio, que es el vestido del pecado. Tiene que limpiarlo, bañarlo y ponerle el mejor vestido. La gracia, la misericordia de Dios. Sacad el mejor vestido y vestídele. Y poned un anillo en su mano. Como unión. ¿Sí? Unión. Como cuando se casan hay un anillo que une a las personas. A nosotros también nos unió la sangre de Cristo, el amor de Cristo. Ese es el vínculo perfecto, el anillo perfecto es eso, el amor de Dios. Y calzado en sus pies. ¿Él cómo estaba? Sin calzado. El calzado en la Biblia es el evangelio, no tenía evangelio. Pero Cristo nos regaló el calzado, nos regaló el evangelio. Versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Igual, la oveja perdida no puede hacer nada, pero la salva y hay fiesta, porque es un pecador perdido. Al final siempre recalca que la oveja perdida al fin dice que es un pecador perdido y que hace una fiesta en el cielo. La moneda perdida dice que es el alma perdida también y que hay fiesta en el cielo. Y aquí nuevamente dice el hijo perdido, ese ejemplo del pecador, dice
traed el becerro gordo y matadlo. Hay una muerte. Cristo muere en la cruz, ¿para qué? Para limpiarnos, salvarnos del pecado. ¿Y qué hay también? Fiesta. Porque a través de la sangre de Cristo somos hijos de Dios. Hijos por la obra de ¿quién? De Cristo. Dice el versículo 24, porque mi hijo, dice la Biblia, ya, está la sangre de Cristo, ¿cómo nos llama? Hijos. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Aquellas personas que creen en el Evangelio son nuevas criaturas, pero nuevas criaturas ¿por qué? ¿Por qué son nuevas criaturas? El pecador es un muerto delante de Dios, muerto espiritualmente. Pero el que cree en el Evangelio revive, tiene la vida de Dios, una vida eterna. Su alma ya no va a la condenación, no va al infierno. Ahora, por creer en el Evangelio que Cristo le perdonó todo el pecado, se va a encontrar con Dios. Por eso, ha revivido. Aquí está el nuevo nacimiento de que habla Juan capítulo 3. Dice, ha revivido. Aquí dice, se había perdido y es hallado. Se había perdido, era pecador. Lo encontró, lo halló. El que cree en el Evangelio se encuentra con Dios. Ya no es pecador, se llama justo. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Están alegres, felices. Así termina la oveja. Si una persona no tiene la alegría, el gozo de Dios, tienes la condenación en el corazón y cómo vive, triste. Dios, perdóname por mi pecado, perdóneme. No tiene gozo, no tiene alegría. Vives condenado. No tiene alegría ni tiene gozo. Pero aquí ¿qué hay? Es una fiesta. Feliz. Dios perdonó mi pecado. Soy hijo de Dios por la sangre de Cristo, no más. Me demostró su amor, su gracia, su misericordia. Me ama. Soy hijo de Dios. Es la palabra del Padre, el versículo 24. Porque mi hijo muerto era pecador, muerto, pero ha revivido, justo. Se había perdido, pecador, y es hallado. Hallado es justo. Y comenzaron a regocijarse. A través de Lucas 15 descubrimos dónde está nuestro corazón. Con la obra de Cristo, justos, santos, sin pecado, por la sangre de Cristo 100%. Éramos la oveja perdida, pero nos salvó. Éramos la moneda perdida, pero nos salvó. Éramos el hijo perdido, pero nos salvó. Éramos muertos, éramos pecadores, ya no, somos justos. Estábamos perdidos, éramos pecadores, ya no. ¿Qué somos ahora? Justos, nos halló, nos encontró, estamos con Dios para siempre. 100% por la obra de Cristo, no más, por la sangre de Cristo. Vamos a compartir hasta ahora, vamos a orar. Gracias por escuchar hasta este momento, oremos. Dios, te agradecemos, Dios, por la Biblia, Señor. Gracias porque solo por la Biblia, Señor, nosotros descubrimos la verdad, Señor, la verdad que está dentro del Evangelio, Señor, de que a través de la obra de Cristo, Señor, fuimos limpios del pecado una sola vez y para siempre. Ayúdanos para vivir agradecidos, Señor, ayúdanos para vivir gozosos. Tu corazón también se alegró un día cuando el Evangelio, Señor, llegó a nuestro corazón. Nosotros pudimos descubrir la verdad y estamos felices por ese Evangelio, Dios. Hoy esperamos que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, en todo momento. En nombre, Señor, de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.